este video presentaremos la elaboración de un motor de inducción. Fue creado por el ingeniero Nikola Tesla en 1888. Los materiales a utilizar son una tabla de 30 por 30 centímetros, una base, cobre y 2 tornillos. Estos tornillos los utilizaremos para elaborar las bobinas de inducción y estarán cubiertas por cobre y las colocaremos de esta manera. Para poder utilizar la energía alterna necesitaremos una extensión, la cual estará conectada a un transformador de energía. Ese transformador de energía lo utilizaremos para reducir un poco la corriente alterna. También utilizaremos este condensador, el cual irá conectado a las bobinas para transmitirle energía. También utilizaremos, esto sería como simulando el motor, la cual esta lata la hemos sacado de un condensador de energía, también de un condensador de energía más grande. Ahora colocaremos la base donde irán las dos bobinas conductoras. Colocaremos a una distancia lo que simulará el motor y se colocarán las bobinas inductoras que se procederán a elaborar. Luego de elaborar las bobinas, procedemos a colocarlas. Tenemos que tener cuidado a la hora de colocarlas porque si las ponemos muy separadas, el campo magnético no podrá funcionar correctamente. Tiene que estar a una distancia moderada. Ya colocadas las dos bobinas, procederemos a colocar el condensador. Estos motores monofásicos no arrancan por sí solos, necesitan de un auxiliar para que puedan arrancar. Pueden ser resistencia, polo blindado o un condensador. Al tener conectado el condensador de energía, procedemos a colocar el transformador de energía. Pero para poder utilizarlo necesitamos la extensión por la cual aprovecharemos la corriente alterna. Y podemos observar que ya se puede utilizar para poder ver el funcionamiento del proyecto. Motor asíncrono. Los motores asíncronos son un tipo de motor de corriente alterna en la que la corriente eléctrica necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética en el campo magnético del condensador a la bobina. El motor de inducción no requiere de comunicación mecánica, aparte de su misma excitación o parte de la energía transferida del condensador al rotor. El primer prototipo eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna fue desarrollado y construido por el ingeniero Nikola Tesla y presentado en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor bobinado y un estator en donde se encuentran las bobinas inductoras. El motor asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al introducir corriente alterna a las bobinas inductoras, producirá un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna que alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor, inducirá corrientes en ellas y a su vez producirá un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico. Producirá una cupla o par motor que hace que el rotor gire. Controles de motores asíncronos. Entre las técnicas más comunes y más utilizadas de controles están las siguientes: control de la tensión de línea aplicada al estator, control voltaje, frecuencia de línea o control escalar, control de campo orientado, control directo del par. Controles de motores asíncronos. Entre las técnicas más comunes y más utilizadas están las siguientes cuatro: control de tensión de línea aplicada al estator, control voltaje, frecuencia de línea o control escalar, control de campo orientado, control directo de par. Primero, control de tensión de línea aplicada al estator. Es la que se realiza variando la tensión que alimenta al devanado del estator.
Esta tensión puede regularse variando el ángulo de encendido del tirístoris. Segundo, control, voltaje, frecuencia de línea o control escalar. Es la técnica que se utiliza para variar en proporción el voltaje aplicado en el extintor y la frecuencia aplicada, que es la modulación de ancho de pulso. La finalidad de la modulación vectorial o control de campo orientado aplicado a las máquinas asincrónicas como la que hemos aplicado en nuestro proyecto, que es el motor de inducción o motor asincrónico, es lograr un tipo de control lineal, independizando a la corriente que produce el flujo magnético. Este es el esquema base del motor asincrónico. Las bobinas se alimentan con corriente alterna y sabemos que las bobinas generan un campo magnético cuando una corriente pasa a través de ellas. Debido a que es corriente alterna, el campo magnético de las bobinas en esta bobina está creciendo y decreciendo continuamente. En la otra bobina, que es esta, sucede lo mismo. Sin embargo, esta otra, debido a que está conectada a través de un capacitor, que es este de corriente alterna, el efecto de un capacitor en corriente alterna es desfasar la corriente de un voltaje, de modo que los campos magnéticos de las dos bobinas no crecen ni decrecen en desfase, sino que cuando el campo magnético de esta bobina está creciendo, el campo magnético de la otra está decreciendo. Cuarta y última, tenemos control directo de par. Los circuitos eléctricos. Los dos circuitos eléctricos van situados, unas en el estator primario y otra en el rotor secundario, que se cortocircuitan. El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la máquina, directamente o mediantemente rheostatos, o bien puede estar formado por una barra de cobre que debe ser colocada en las ranuras y debe ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del mismo material. Existen motores asíncronos o monofásicos, son motores de pequeña potencia. El campo magnético es igual a dos campos gravitatorios iguales que rotan en sentido opuesto. Procedemos a hacer la prueba para ver si nuestro motor funciona correctamente.